Hoy es miércoles 16 de diciembre. Estamos a 15 días para finalizar el año 2020. Un año, como digo, muy particular. Un año que puede ser el año de la esperanza o puede ser también el año de la decepción completa. Un saludo a los salvadoreños que forman parte de la diáspora en Maryland, Oregon, Texas, Houston, Nueva York, Nueva Jersey. Saludo también a los salvadoreños que ven plataforma de TVX desde Canadá, Suecia, Inglaterra, Italia, Australia. Prácticamente también en buena parte de Sudamérica. Un saludo muy entrañable a los salvadoreños que dentro del territorio nacional continuamos creyendo en que la profecía más feliz que podemos tener como sociedad es la profecía de la justicia social. Ahora, a esa profecía se transita a través de una peregrinación, a través de un suplicio. Y ese suplicio es el que al final se decanta por construir algo mejor o resignarse a todo lo peor que se ha tenido. En esta última semana hemos tenido una serie de hechos, la mayoría de ellos siempre tienen relación con todo lo que es el accionar político, tanto de los partidos de la oposición como de los funcionarios de gobierno y el mismo presidente de la República. En el marco de esas discusiones y debates, de ese enfrentamiento sin tregua ni cuartel que se está dando entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, encontramos una serie de hechos que son los que al final, si nosotros decodificamos la lógica política del país, son esos hechos los que al final nos van a explicar o nos van a dar luces para comprender hacia dónde se dirige, al menos como tendencia, la sociedad salvadoreña. Hemos tenido noticias de capturas, al menos de un alcalde que está vinculado a actos delictivos que tienen que ver con tráfico de personas, asesinatos, obviamente desfalcos en la alcaldía, capturas también de empleados de alcaldías. Estamos hablando particularmente de la zona oriental del país, y en el ámbito o en el púlpito privilegiado de la política, de la guerra de posiciones en este país, la Asamblea Legislativa, lo que encontramos es siempre esa estrategia que están usando los partidos políticos, principalmente Arena y el FMLN, por tratar de usar todas las armas posibles en función no solo de depredar la imagen del órgano ejecutivo, sino que de alguna forma y de milagro tratar de ganar o gerenciar más simpatías hacia sus partidos, lo cual vemos que es un trabajo casi imposible. Entonces, en la Asamblea Legislativa lo que estamos viendo, venimos de la semana de las interpelaciones, los juicios para desaforar, etcétera, y hemos entrado en la semana de la no aprobación de dos cosas particularmente. Una es los fondos del milenio. Hay una contrapartida que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa para que los fondos del Fomilenio, los fondos del milenio, puedan tener una tercera fase. Eso no ha sido posible hasta el momento porque los diputados ponen sus condiciones muy particulares, ¿no? Lo otro es la aprobación del presupuesto del año 2021. Acá, bueno, los abanderados especiales o los abanderados designados para hablar o refutar el presupuesto, es decir, para buscar las coartadas para no aprobarlo, son por un lado Rodolfo Parker, que habla de criterios técnicos, que habla de transparencia, obviamente una transparencia muy cuestionable
si viene de boca de él, que habla de que este es el presupuesto más alto que se ha tenido. O sea, parece ser que no comprende lo que significan los procesos de inflación y no comprende lo que significa que a medida que la población aumenta, obviamente debe aumentar el presupuesto de la nación, a menos que se esté en un proceso de privatización del Estado. Por otro lado, vemos una serie de criterios o de exigencias supuestamente técnicas que pone tanto Arena como el FMLN para aprobar el presupuesto. Resulta absolutamente claro que todos los argumentos que vierte tanto la gente de Arena como del FMLN son argumentos de carácter político electoral. Y son ese tipo de argumentos rayando en el cinismo. Es decir, ninguno de los dos partidos podríamos afirmar que ha sido el abanderado de la máxima inversión social posible en los presupuestos anteriores. Ninguno de esos dos partidos podemos decir que es un abanderado de la transparencia en el Estado salvadoreño en los últimos, 40, 50, 100 años. Ninguno de esos dos partidos políticos que nos han gobernado en los últimos 30 años puede decir que ha sentado unas bases sólidas para el desarrollo social en El Salvador. Y hago este tipo de referencias porque en el caso particular del FMLN, una de sus diputadas dijo que había ciertas condiciones que el grupo parlamentario del FMLN ponía o está poniendo para aprobar el presupuesto. Y dentro de esas condiciones que pone el grupo parlamentario está el aumento salarial a todos los empleados públicos. Está el aumento en 20 millones al presupuesto de la Universidad de El Salvador. Está el aumento considerable de la pensión mínima en El Salvador. Ahora, ese tipo de condiciones que pone el FMLN, si un extraño escuchara esas condiciones para apoyar un presupuesto, a lo mejor se sentiría tentado a darle la razón a ese partido político que hace las peticiones. Pero cuando conocemos de cerca la historia del país, es decir, cuando sabemos que el partido que está haciendo ese tipo de, o que está poniendo ese tipo de condiciones, es el último que nos gobernó en estos 10 años anteriores, entonces ya la cosa cambia. Porque el punto es, bueno, un aumento general a todos los empleados públicos. ¿Por qué no lo hizo el FMLN de forma significativa en sus 10 años? Obviamente, ¿por qué no lo hizo Arena en los 20 años que gobernó? Un aumento significativo a la pensión mínima. ¿Por qué no lo hizo el FMLN en estos 10 años? Y Arena en 10 de los años, porque al menos en los 10 anteriores todavía eran públicas, era una institución pública, el sistema previsional. O sea, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué en estos últimos 10 años el FMLN, que tiene una deuda histórica y moral con la Universidad de El Salvador, por qué no le fue incrementando paulatinamente el presupuesto a nuestra alma mater? Entonces, cuando nosotros escuchamos ese tipo de peticiones y tenemos como referente la historia cercana del país, caemos en la conclusión de que ese tipo de condiciones son una mera estrategia electoral. Por supuesto que se necesita que no solo los empleados públicos, sino que los empleados privados tengan un mejor salario. Se necesita en este país que el salario mínimo se incremente. Se necesita en este país que la Universidad de El Salvador tenga un presupuesto mucho mayor o incrementado en mucho más que 20 millones de dólares anuales para poder hacer investigación, publicación, una docencia de nuevo tipo, poder tener facultades multidisciplinarias en más puntos en el territorio del país. Se necesita una serie de condiciones que pongan las bases para el desarrollo económico y social. Eso no se hizo en los 10 años anteriores. Entonces, si el grupo parlamentario del Frente
pone esas condiciones pensando en que puede ganar votos, lo que va a suceder es todo lo contrario. Porque la gente lo ve como un acto oportunista, como un acto de cinismo. Y va a perder mucho más votos porque en el caso de que esas condiciones sean incorporadas en el presupuesto, obviamente quien va a sacar el rédito va a ser el órgano ejecutivo, es decir, va a ser la gestión del presidente Nayib Bukele. Esos actos son actos desesperados, ¿no? Estamos frente a una oposición política que no encuentra el rumbo. Estamos frente a una oposición política que no entiende lo que ha pasado, que no entiende que el proceso social que se está viviendo, si bien es cierto, tiene un ícono o un símbolo, que en este caso es Bukele, en realidad el proceso de transformación se está dando más allá de Bukele. Y eso es lo que en el fondo le preocupa tanto a Arena como al FMLN. No le preocupa en sí la figura del presidente Nayib Bukele. Lo que le preocupa es todo ese proceso de organización social que se está gestando al interior del pueblo. Un proceso de organización social que es tan amplio, que es tan heterogéneo y que es tan complicado de comprender, que me lleva a definirlo, al menos en términos sociológicos, como la formación de la preizquierda en El Salvador. Que a los políticos no les guste usar las palabras izquierda o derecha para hacer referencias partidarias, eso no significa que como teoría política no existan. Pero bien, lo que les está preocupando es eso. Entonces tienen una serie de estrategias desesperadas supuestamente para gerenciarse una mejor posición y los resultados que obtienen son absolutamente los contrarios. ¿Y cómo no van a obtener resultados contrarios si estamos frente a un sector político, en este caso representado por los diputados, que siempre ha tenido con el pueblo una relación bastante amarga? El pueblo siempre ha visto a los diputados como un signo de corrupción, como un signo de impunidad, ¿no? Y en ese marco, en esa visión que tiene la población de los diputados, evidentemente acciones de este tipo lo que hacen es que sus partidos caigan en una mayor desgracia. El FMLN no cayó en desgracia en el 2018 con las votaciones, ni cayó mucho más en desgracia con las votaciones presidenciales en 2019. Si no se dieron cuenta sus dirigentes, el FMLN entró en la debacle en las elecciones de 2014. ¿Por qué? Porque una primera gestión de un partido que se considera distinto se siente precisamente en esa primera gestión. Esa es la gestión para generar ilusión en la población. Esa es la gestión para generar orgullo en la población. Entonces, la más bonancible o la que podría haber sido la mejor aprovechada gestión del FMLN fue la primera. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Y allí fue donde nos empezamos a dar cuenta de que el FMLN había dejado de ser, porque hay que decirlo en esos términos, un partido de izquierda. O al menos un partido de izquierda tal como la concebimos nosotros cuando andábamos en la lucha revolucionaria en los años 70 y 80. ¿Y por qué digo que la debacle del FMLN fue en el 2014? Porque ahí, después de su primera gestión, que debió haber sido la gestión de la ilusión, apenas logró ganar la segunda contienda presidencial. Apenas. Es decir, no se percibió en la población ese ánimo, ese orgullo, esa expectativa, esa ilusión que deja una primera gestión de un partido que suponemos distinto. Y cuando nosotros vemos el actuar de los diputados, de todos los diputados, nos damos cuenta de que, como digo, el FMLN dejó de ser un partido de izquierda. Si escuchamos a sus candidatos, lo que tienen es un discurso de derecha con algunas frases comunes, ni siquiera revolucionarias, sino que frases comunes que tienen que ver con el uso de la palabra popular o pueblo. Si nosotros vemos el comportamiento concreto de estos
políticos, candidatos o funcionarios actuales, nos damos cuenta de que son partidos de lo que nosotros conocemos como la derecha más tradicional, la derecha más reaccionaria. Solo eso puede explicar no solo que se hayan avalado una serie de reformas y privatizaciones en El Salvador, sino que solo eso puede explicar cómo los diputados tienen el cinismo público de recetarse, esa es la palabra, ¿no? Recetarse 2 bonos anuales, es decir, los diputados reciben 14 salarios al año. Y supuestamente ese bono que se recetan a final de año, bueno, no sé si ya se los pagaron, ¿no? Pero seguramente que sí. Es un bono de $4,000 al que lo tiene menor. Ese bono de $4,000 más los $4,000 que gana, más otro tipo de prestaciones. Eso es un insulto para la población. Y ni siquiera pueden decir que es por el buen trabajo realizado, ¿no? Se supone que son cargos de elección popular y no deberían de tener ese tipo de bono. Debería regularse su aguinaldo así como se le regula a cualquier trabajador común y corriente en El Salvador. Trabajadores que tienen más de 10 años de trabajo en una empresa en este país, ni siquiera les dan un mes de salario, sino que es el equivalente a 21 días. Pero bien, los diputados se van a recetar en este diciembre su salario, su bono, no sé si aparte el aguinaldo y otro tipo de prebenda. Y eso obviamente va a indignar a la población o indigna a la población. Estaríamos esperando entonces que una nueva legislatura con nuevos diputados se quiten ese tipo de prebendas que han sido institucionalizadas por los corruptos en este país. Esperaríamos una nueva asamblea legislativa que si se van a dar aguinaldo, se den el aguinaldo como se lo dan todos los trabajadores en este país, de acuerdo a la ley. Eso es lo que nosotros esperaríamos. Entonces, como digo, estamos en un proceso en el cual el movimiento social o la organización popular, para bien o para mal, no importa. Esa organización popular está construyendo una inmensa masa que podemos definir en términos sociológicos como una preizquierda en El Salvador. O definámosla de esta forma, como los militantes de la nueva utopía en El Salvador. Ahora, eso puede resultar en tratar de caminar hacia una sociedad más justa, o ciertamente también puede resultar en que volvamos a lo mismo. Ahora, la gente que está empeñada en cambiar las cosas está pensando en que todo puede ser diferente. Acá la extrema derecha y los ideólogos de la extrema derecha, algunos historiadores de la extrema derecha, tratan de frenar el cambio y tratan de frenar la organización del pueblo, diciendo que no ha cambiado nada. O sea, cuando se hacen acusaciones de corrupción y de que todo es lo mismo, etcétera, en realidad lo que se quiere decirle, lo que se le quiere decir a la población es que no hay cambio y que no hay posibilidades de cambio. Si el pueblo pierde esa ilusión de que puede cambiar las cosas, entonces simple y sencillamente ahí se acaba la historia de este pueblo. Si nosotros creemos que podemos cambiar las cosas, entonces la historia continúa. Como digo, se puede decantar hacia un lado o hacia otro. Ahora, lo que nos está diciendo, lo que nos dicen las diferentes encuestas es que la suerte ya está echada. Nos dice que la población ha tomado una decisión. Y esa decisión no tiene nada que ver con lo que esté haciendo en este momento el presidente Nayib Bukele. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente está clara. Lo que más claro tiene la gente es una cosa, que ni Arena ni el FMLN van a volver al poder. Entonces todas las estrategias, toda la difamación o todas las acusaciones de corrupción que se están impulsando van a tener muy poco impacto en la opción que ya ha tomado la gente. Es claro que no se puede cambiar la corrupción de la noche a la mañana. Sería iluso pensar en que se puede tener una sociedad sin corruptos de un mes para otro, ¿no?
precisamente quienes dicen o quienes acusan de corrupción lo que están tratando es de hacer de la impaciencia un argumento político electoral. La corrupción no se cambia así, ¿no? La sociedad sí se puede cambiar, pero para poder hacerlo, la gente debe tener una nueva ilusión. Y eso es lo que se está generando. La suerte, como digo, las encuestas lo afirman, está prácticamente echada. Más de 50 diputados o más de 56 diputados es seguro que se van a obtener. Y nosotros esperamos que esos 56 diputados o más de 56 diputados sean distintos a esto, que se quiten ese tipo de prebendas como los bonos, como los seguros médicos, como los viajes con viáticos excelentemente pagados, ¿no? Y sobre todo esperamos diputados que estén cercanos con la gente, diputados que sepan interpretar las ilusiones de las personas y que haga que esas personas sientan orgullo de ser representados por ellos en la Asamblea Legislativa.